conversar con ustedes para mí es contar con una ventaja, la ventaja de una información que es certera, que es creíble y veraz. Y por eso mismo yo quería, primero que todo, entrar en materia analizando cómo ha sido para IDC el año de pandemia, de cuarentenas, cuando las cifras todas habían que hacer todos los estudios desde cero, nos replanteamos todo, versus lo que ya estamos recorriendo, el último trocito del 2021. Ha sido muy complejo, de acuerdo a lo que ustedes ven día a día, poder tomar cifras, detectar nuevas amenazas al mercado. Es una pregunta muy interesante. Definitivamente el tema pandemia nos afectó mucho en el sentido de que nosotros estamos bastante acostumbrados a tener interlocks presenciales, reuniones en las que también ya existe un relacionamiento, una confianza con los distintos partners, vendors, canales. Entonces, el trabajarlo remotamente, por un lado, sí tuvo un impacto que va más por esa línea, de no poder tener un acercamiento como nos hubiera gustado. Sin embargo, gracias a la tecnología que hoy día está de punta, hemos podido un poco paliar esta situación y sacar adelante las investigaciones, los reportes, los distintos estudios, no solamente a nivel Chile, sino también a nivel Latinoamérica y con los distintos países con los que usualmente trabajamos. Ahora, por otra parte, la pandemia ha traído, tal como mencionas, una serie de retos y nuevas amenazas específicamente, ¿no? Y esto no solamente es algo que se alinea a las nuevas tecnologías disruptivas como cloud, que es algo que ha aumentado muchísimo en este 2020, sino también al comportamiento distinto en otras, como el caso de los devices de consumo, del hardware empresarial de por sí también, y por supuesto la reacción de las distintas empresas frente a una coyuntura de incertidumbre, ¿no? Que poco a poco hemos ido un poco vislumbrando mejorías, ¿no? A partir de la vacunación, la reactivación de la dinámica empresarial, también en parte los temas de renovaciones cíclicas, que en el caso al menos del hardware empresarial es inevitable que ocurran, ¿no? Y sobre todo también una reacción de los distintos partners en el acompañamiento a las empresas, ¿no? Cómo pueden darle valor, ¿no? A las compañías que usualmente tenían un estilo de compras determinado y ahora ven que hay otras necesidades, ¿no? Ya más apuntando hacia lo que pueden ser mundos híbridos, lo que puede ser capacitaciones internas. Entonces ha sido muy interesante y bueno, hacia allá cierre este año, felizmente vemos que de alguna manera ya se está normalizando la actividad, ¿no? Y es algo que definitivamente tiene buen pronóstico. Perfecto. Ustedes en el 2020 hicieron milagros para poder proyectar cifras de consumo para este año que estamos viviendo. Me imagino que esto, como yo decía en comienzo, esto es súper dinámico. Se han levantado cuarentenas, otros países han entrado en vacunaciones masivas, como tú señalabas. La actividad económica parece ser que está retomando niveles pre-pandemia en muchos países, en muchas regiones, pero, y creo que lo compartimos todos los que estamos en este rubro, han aparecido nuevas amenazas que en el comienzo de la pandemia y de las cuarentenas, la industria tecnológica dio prioridad a los chips para teléfonos, dejando de lado, entre comillas, a otras industrias que hoy día están viéndose superadas, por ejemplo, la industria automotriz, Ford, General Motors y otras están absolutamente desesperadas y en algunos países la entrega de coches, automóviles, se ha postergado por varios meses. De hecho, hay un estudio reciente que parece un chiste, pero la BBC de Londres incluso publicó hace una semana
que en Chile una persona llega a esperar hasta 18 meses para que le entreguen su nuevo auto debido a, uno, la demanda y dos, el tema de la carencia de chips. Ustedes como IDC, ¿cómo proyectan, sin dar números, sino que en niveles de preocupación, mucha preocupación, desesperación, optimismo respecto de esta crisis de chips que se está mencionando fuertemente? Bueno, sí, efectivamente, como mencionas, el tema de chips, y no solamente chips, sino también componentes en lo que es supply de equipamiento, sí fue algo que ya desde el año pasado le estamos vislumbrando. De hecho, esto afectó más a algunas marcas que a otras, ¿no? Sí. Durante este año, de alguna manera, se agudizó en el tiempo de entregas, ¿no? Ya estamos viendo entregas de más de 9 semanas, 10 semanas, ¿no? Y por supuesto que ha venido afectando en parte, no solamente los tiempos de respuestas o el ciclo comercial, ¿no? Si lo vemos a grosso modo, sino también el reconocimiento de la facturación, ¿no? El reconocimiento de las ventas, del revenue, de los plazos que cada marca, que cada vendor posee en un año, ¿no? En su fiscal year, que además no siempre cuadra con el año calendario, con el año regular. Ahora esto, por ahora seguimos analizándolo. De hecho, hacia finales de año, si bien seguir regularizando progresivamente, aún estamos viendo retos en la parte de cadena de suministro, supply eh, y fabricación de componentes, ¿no? Que de alguna manera, sobre todo en los servidores que, por ponerte un ejemplo, menciono servidores, que tienen más configuraciones robustas, suelen tomar más tiempo la entrega, ¿no? Que el promedio usual. Es algo que ya hacia el próximo año se espera, de hecho, que vaya cambiando, que vaya tomando una perspectiva más positiva, ¿no? Porque también justo viendo un poco el calendario de la demanda, tanto de clientes finales como de service providers, o sea, el próximo año sí tiene una orientación hacia fuertes renovaciones, ¿no? Entonces, es entendible también que si bien vamos a esperar todavía un par de meses para poder ejecutar eso, hacia el próximo año ya se vaya regularizando. Perfecto. Ahora, para que la gente pueda entenderlo en contexto, no es que vayamos a entrar en un pánico en las tiendas por ir a buscar un notebook, un celular, como vimos ahora en Londres, en las bencineras, por una crisis de que se están peleando por un litro de gasolina. Es realmente dramático. De pronto nos dimos cuenta que existía el cloud y nos habían hablado muchísimo el tema del respaldo en la nube. Eh, Me imagino que ustedes tienen un número, una estadística o un porcentaje respecto de versus 2020 o 2019 con el salto, porque me imagino que la medición pandemia en empresas, en la demanda, parte, creo yo, viendo la historia, de abril del 2020 hasta ahora, más o menos el mismo periodo, más o menos un año. Tú que sabes más que yo del tema, ¿cómo nos podrías comentar respecto al tema de la demanda precisamente de los servicios cloud en la región? Ok, a ver, esa pregunta es muy interesante porque en el caso de Chile sí hemos visto un avance bastante sólido en lo que es nube en general durante los últimos años. Estamos hablando de tasas que están por encima del 30% de crecimiento, considerando todas las distintas aristas que tiene, tanto infraestructura como servicios, eh, plataforma como servicio y software como servicio, ¿no? Entonces, hacia 2019 ya veíamos crecimientos un tanto más acelerados en la parte de IaaS. De hecho, la demanda de infraestructura per se fue variando, ¿no? No solamente con
fierro tradicional, con algunos, digamos, despliegues un tanto más modernos, más flexibles, sino ya también acompañando una capa de IAs, ¿no? O sea, ya veíamos soluciones más híbridas en donde los clientes de manera más acelerada iban tomando, digamos, la infraestructura como servicio como una opción no solamente viable, sino también en la que puedan sacar una ventaja competitiva. Ahora, hacia 2020, esto con el tema de pandemia y el trabajo remoto, por ejemplo, de alguna forma se fue acelerando más en todas las líneas. De repente, la parte de paz, si bien venía ya con un crecimiento interesante, porque está todo lo relacionado a datos, ¿no? Justamente un tema que tú mencionabas. Pero lo que sucede también con Paz es que hay diversos proyectos y en algunos casos, sobre todo en los grupos empresariales grandes, son inversiones un tanto más proactivas hasta cierto punto. Entonces, era entendible que por pandemia, por temas de presupuesto, la capa de Paz sí se ralentice ligeramente o al menos se vea un accionar más de siembra que ejecución, a diferencia de IAS. En IAS ya habían temas avanzados en cuanto a migraciones, por ejemplo, en cuanto a subida de carga crítica a la nube, a los distintos proveedores que existen, por supuesto. Y de alguna manera se vio que el año pasado hubo una aceleración en cuanto a esa ejecución de proyectos que se han encaminado. Por supuesto, los que todavía estaban en cero tuvieron que esperar un poco a una reactivación de la dinámica, pero el resto sí tuvo, digamos, un crecimiento interesante, considerando también que año tras año la torta, o mejor dicho, el número base se va volviendo más grande, ¿no? Entonces, lo entendible es que los crecimientos hasta algún punto sean cada vez más bajos, sobre todo en un mercado como el chileno, ¿no? Pero en el caso de IAS, o sea, hubo un crecimiento casi tan bueno como el del 2019, con una base más grande, y en SaaS sí vimos una aceleración en aplicaciones varias, ¿no? Sobre todo la parte de colaboración tuvo una fuerte pegada, o sea, positivamente hablando. Marketing Automation también, todo lo que es CRM, ese tipo de soluciones fueron ganando tracción, ¿no? Y es totalmente esperable que eso haya sucedido en toda la región. Yo tengo la oportunidad también de ver Perú y fue exactamente lo que sucedió, y eso que Perú es un mercado que viene creciendo, es un país que viene creciendo en cuanto a Sí. números, pero lógicamente la base no se parece a una base de Chile o de México, de Brasil, ¿no? Entonces, definitivamente el 2020 fue un año de crecimiento muy fuerte en toda la región. La parte de SaaS tuvo una aceleración mayor, y hacia 2021 vemos sí tasas un poco más discretas, pero que mantienen una atracción en cuanto a proyectos. Por ejemplo, ya la parte de paz estaría tomando mayor vuelo, ¿no? Para poder ejecutar los distintos proyectos relacionados a orquestación, a data y desarrollo, ¿no? ¿No? Que es algo que también tiene una capa de servicios interesante. José Daniel, aprovechando el tema, el mismo hilo, el impulso, Ujú. tú viendo el vaso menos vacío, eh, el hecho de que hayamos estado, las empresas tuvieron que reaccionar sobre la marcha para readecuar sus recursos y poder satisfacer una demanda brutal de la noche a la mañana en Perú, en Chile, en México y en todo el mundo. Afortunadamente, decían por ahí algunos entendidos que por suerte México, Brasil, Chile tenían un fierro importante y ese fierro importante sirvió para sostener la región, porque de otra forma parece ser que no había cómo, debido a que de la noche a la mañana como las empresas cerraron y toda la gente a trabajar desde la casa. Entonces, cuando yo digo esto del vaso menos vacío, digo, sirvió esto del encierro para hacer el clic en las empresas y decir, ahora, porque lo he leído bastante, de varios analistas, de varios empresarios y de compañías americanas, europeas, ¿tú crees que hoy día
cuando ya intentamos movernos hacia lo normal o nueva normalidad, ¿crees tú que ya hay muchas cosas que se quedan en el cloud para siempre? Eh, Eso es una muy buena pregunta. Definitivamente sí, hay temas que van a mantenerse en cloud. Por ejemplo, la parte de backup y recuperación, o sea, las migraciones o los trabajos que se han hecho en eso, es esperable también que se mantengan. Ahora más que nunca que hay una adopción bastante general. No más allá que el backup tradicional también, o sea, no es que esté cayendo drásticamente, pero lo que sí se está viendo es una propensión mayor efectivamente a adoptar la nube. O sea, lo que yo considero, según las investigaciones, las conversaciones que hemos estado teniendo en el mercado chileno, no solamente en Chile, sino también en otros países, es que hay cargas que sí fueron de repente temporales, en sector público, por ejemplo, en algunos retails, en algunas empresas que enfrentaron una mayor cantidad de transacciones, ¿no? Entonces, lo que se vio sobre todo el año pasado fue también un aumento de demanda, pero una demanda temporal por capacidad en nube, ya que la cantidad de operaciones y necesidades se incrementaron de un momento a otro. Y esto, incluso para ponerte el caso de otro país, en Perú, lo hemos visto con entidades públicas, a raíz del tema de, aquí entregaron el gobierno entregó unos bonos. Entonces, hubo un crecimiento en capacidad justamente por la cantidad de consultas que tuvieron que enfrentar, cosa que una vez que esto culminó, se volvió a un estándar ya previo, ¿no? Entonces, en esos casos sí, sí es posible que hayan, digamos, capacidades que van a volver a un estado un poco más tranquilo, pero lo que respecta a migraciones ya de parte core o parte complementaria en las empresas, sistemas propios, por ahí RPs, sistemas de supply, y todo lo que conlleva, ¿no? Una infraestructura de software en, un, en una compañía mediana grande, sí es esperable que se mantenga en nube. Una vez que vas a nube, por supuesto, esto también viene alineado con un correcto dimensionamiento, ¿no? Porque, como te mencioné en un inicio, o sea, hubo migraciones, hubo ejecuciones de cambio de un tradicional a modelos nube, pero también ya existía un trabajo previo, ¿no? Lógicamente, si es que no se ha hecho un dimensionamiento adecuado, no se ha hecho una buena hoja de ruta, ¿no? De una correcta migración, y bueno, digamos que todo se ha hecho de forma muy apresurada y realmente sin un análisis costo-beneficio real, también puede ocurrir, ¿no? Que de instancias de nube por ahí prefieran o opten a regresar al on-premise, ¿no? A la infraestructura tradicional en ciertas instancias, ¿no? En ciertos procesos u operaciones de la empresa, ¿no? O sea, va a depender de esas cosas, en realidad. Perú y Chile son países muy similares en términos de consumo. Perú está en un proceso de crecimiento constante. Su economía está bastante bien expectada. Ahora bien, ¿a dónde voy yo con esta consulta? Se va a potenciar el e-commerce, viéndolo Chile-Perú, como para tener una referencia respecto de otros países de la región que se ven un poquito más rezagados cuando uno empieza a escarbar en la información estadística? ¿Qué crees tú? Definitivamente sí. O sea, es algo que en el caso de Perú lo hemos visto efectivamente durante pandemia. A partir de mitad de año en adelante sí hemos visto cierto potenciamiento, ¿no? De lo que es el e-commerce, de lo que son las plataformas de compra, el aumento de capacidades justamente destinadas a esto precisamente. Chile de alguna manera ya estaba bien desarrollado en temas de e-commerce. Igual hay un camino por recorrer, por supuesto, pero si lo comparamos con otros países de la región, definitivamente
está más adelantado. O sea, Chile es una potencia en Sudamérica en lo que respecta a retail, ¿no? O sea, no es casualidad que muchas de las empresas y compañías ¿Están transnacionales ahí? en otros países, o sea, tienen el headquarter en Chile, pero definitivamente a raíz de lo vivido el año pasado y bueno, lo que seguimos viviendo todavía, es cierto que el comportamiento también del consumidor va migrando, ¿no? O sea, al menos aquí a la fuerza, en algunos casos tuvimos que meternos a lo que es la compra virtual, ¿no? O Claro, sea, eso también es algo que influencia los factores externos, correcto. pero definitivamente sí es un buen pronóstico para lo que es un poco la mejora del e-commerce en los países, en cuanto a infraestructura, en cuanto a soluciones, en cuanto a qué esperar también. De acuerdo a tu visión, y con esto termino, eh, Ajá. ¿cómo se ve expectado no solamente el cierre del año, sino que por lo menos el primer cuarto o el primer trimestre del 2022, por lo menos en el área de cloud, en el área de servidores? Tú me mencionaste que estábamos volviendo a ese punto de equilibrio con algunas tendencias que quedaron de esto de trabajar desde la casa. Eh, ¿Se ve mejor? ¿Hay caritas felices por lo menos para lo que viene? Ok, perfecto. En el caso de Chile, sí, el año pasado fue un año de caída, ¿no? Al menos en la parte de servidores x86, y bastante entendible, ¿no? Porque tuvimos un muy buen primer cuarto en 2020 y a partir del Q2 hasta Q4, la verdad que la dinámica bajó muchísimo y era esperable, de hecho, Claro, porque todas estas renovaciones que se tenían planeadas se fueron prolongando, renovaron garantías y por ahí algunas inversiones más proactivas fueron pasándose hacia meses siguientes. No salvo el caso de los servidores con procesadores no Intel, ¿no? Que sí tuvieron un crecimiento muy drástico y esto se debe a una renovación de unos grandes equipos en un banco chileno, ¿no? Entonces, era esperable también que sucediera, a ver, son servidores de misión crítica, ¿no? Que realmente ahí sí el tema de las garantías puede funcionar, pero al ser tan grande la operación, suelen ejecutar renovaciones cíclicas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? El ujú, 21 vamos a tener definitivamente una baja en lo que es servidores no Intel, porque lógicamente después de un negocio tan grande, claro, y no se va a repetir, va a haber un efecto rebote, pero a la inversa, ¿no? Un efecto caída. correcto. Eh, Ahora, también hay renovaciones en otras industrias, ¿no? En otras verticales, en otros sectores de la economía, como telecomunicaciones, como, bueno, otras entidades bancarias, después como servicios también, pero no va a llegar a ese número. De hecho, estamos viendo una caída a doble dígito, ¿no? En lo que son Wow. no Intel. En lo que es x86, hay dos situaciones. Primero, que este 2021 ha sido un año bastante bueno para lo que es ingreso de equipamiento de procesamiento para clusters de nube, para hyperscalers, ¿no? Para lo que son los grandes proveedores de nube en el mundo. No estamos hablando de, hasta ahora, en medio año, más de 60 millones de dólares en equipos que han entrado. Nunca antes, bueno, al menos los últimos 3 4 años, no se había visto un número tan drástico en servidores, eh, bueno, que son los customizables, ¿no? Nosotros le llamamos así, son servidores a medida, específicamente para dar servicios de cloud a gran escala. Eso que se llaman llave en mano, ¿no? Exactamente, o sea, no hay los service providers que Ajá, varios, ¿no? En el medio chileno, igual hay, hay distintos partners que ofrecen servicios de outsourcing, no, estoy hablando ya de los grandes proveedores de nube a nivel mundial, ¿no? O sea, Chile de hecho se ha vuelto un eje muy interesante en lo que es
nube pública con la infraestructura local. Correcto. Y de hecho también va a ser un punto focal para poder ofrecer servicios a otros países vecinos. Entonces, si lo vemos desde esa óptica, claro, el total de servidores, vamos a tener un muy buen 2021. Pero si lo viéramos desde el análisis de repente no incluir estas grandes inversiones en servidores que son muy específicos, y además te cuento algo, no es que todos los players, todos los vendors participen en eso. Y no es que marcas tradicionales puedan de repente hacer ventas de este tipo de equipamiento, no. O sea, son servidores muy específicos donde ya una marca tiene, digamos, la preferencia, ¿no? Para poder ofrecer todas las unidades posibles, ¿no? Que digamos, un punto focal de cloud necesita. Ahora, obviando esta parte, sí tenemos un mercado que lo hemos visto hasta ahora un poco más lento, o sea, la inversión privada, de hecho, sí se ha contenido un poco, más allá de que en plano la vacunación haya avanzado, la reactivación económica también. O sea, vemos una ligera caída, un dígito, para lo que son servidores de x86. En parte también esto viene una influencia del aumento de nube, de los servicios de outsourcing en general, pero también vemos un factor que me parece que no solamente en Chile afecta, sino también en otros países, aquí en Perú lo estamos pasando, que es el tema electoral, ¿no? Ah, Eso sí, jala también bastante incertidumbre, es lo normal, es lo esperable, sobre todo para inversiones medianas. Es decir, no es un factor absoluto, ¿no? Y categórico para marcar va a crecer o va a caer el mercado, pero sí termina influyendo en cuanto a plazos de cierres comerciales, en cuanto a entregas, ¿no? Entonces, a raíz de esto es que vemos sí un 2021 que en mejor los casos podría acabar flat. En perfecto. los servidores de x86, omitiendo esta gran cantidad de servidores custom, ¿no? Perfecto. Ahora, Así ¿tú es. dirías, José Daniel, que ya pasó lo peor? Definitivamente, claro, o sea, si lo vemos desde el punto de dinámica comercial, economía, incertidumbre, también el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque todo aprendizaje a veces es doloroso, ¿verdad? De un momento a otro, el que estuvo preparado en buena hora, pero el que nunca se preparó y tenía pensado prepararse, la pasó mal el año, ¿no? Entonces, definitivamente esta pandemia ha traído también aprendizajes. O sea, yo creo que en cuanto a la transformación digital, en muchos casos, incluso hasta algunas bromas han pasado por Internet, ¿no? ¿Qué fue lo que más aceleró la transformación digital en mi empresa? La pandemia. Sí, claro. Y creo que, por más chistoso que suene, termina siendo real en muchos casos. Sí. Entonces, ahora, no sé si estemos a puertas de otra nueva ola, ya que hay un porcentaje muy alto en Chile de vacunados. La dinámica empresarial va retomándose y estamos esperando ya los próximos meses también un poco que se disipe, digamos, la incertidumbre electoral como para tomar nuevamente una atracción en la que tal vez ya estemos viendo el mercado de infraestructura tradicional, el hardware empresarial, con números un tanto más modestos, que van a ser igual crecimiento, pero lo que sí va a ser común será apreciar algunos hipos en ciertos trimestres, ¿no? Algunos crecimientos robustos que van a ir acompañados todavía de un crecimiento en nube a doble dígito sólido, ¿no? Finalmente, lo que nosotros como IS siempre mencionamos, porque es algo que lo vamos viendo en las economías más desarrolladas y va en escala, ¿no? Como una cascada cayendo en el resto de economías, sobre todo las latinoamericanas, es un mundo híbrido. Básicamente, empresas que van a poder contar con infraestructura tradicional para ciertas operaciones, para ciertas cargas, y también un componente de nube que cada vez va a ir extendiéndose más.
¿no? Entonces, en línea con eso, yo creo que, a ver, lo que se viene para 2022, 2023 va a ser positivo, pero definitivamente van a haber algunos cambios, ¿no? A partir de ahora, a raíz de toda la inversión que estamos viendo, los clústeres de nube, y cómo las distintas soluciones de cloud, o sea, ya vienen siendo adoptadas, digamos, con una mayoría grande, ¿no? Perfecto. Yo te quiero agradecer porque la verdad que es muy orientador, clarificador. Eh, Me quedo más optimista que cuando tenía las dudas de cómo se veía esto de los servidores, el proceso de transformación digital, el proceso de adopción de infraestructura, que es la parte más dolorosa, sobre todo en las economías de América Latina, cuando tienen que las Totalmente. empresas invertir, poner plata en fierro, vaya que cuesta. Yo quiero agradecerte tu tiempo, tu sabiduría y tu conocimiento para poder compartirlo con la gente que nos lee y nos visita, a Silvia por su buena voluntad, y quedo siempre pendiente y atento a los requerimientos que ustedes quieran comunicar. Y ojalá poder encontrarnos prontamente para que, ya que estamos prácticamente terminando septiembre y se inicia un trimestre, quizás para muchos el más determinante de un año, ojalá poder ver un resumen y una proyección para el 2022 ya un poquito más quietos. Así que agradecido mi parte, a todos ustedes, a Patrick y a la gente de Market Cross también, por supuesto.